Siendo entonces, jóvenes, las 6:41 de la noche del 4 de julio del año 2024, Día de la Independencia Gringa, vamos a celebrar entonces nuestra última clase de teoría de los derechos reales y para el día de hoy ustedes se terminan de independizar de mí. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Además de con lluvia. Estamos bien, maestro. Excelente. Bien, para el día de hoy nosotros dejamos una brevísima clase, que es ya la última que no pudimos dar, y es un tema sobre lo que tiene que ver con la dimensión constitucional del derecho a la propiedad. Nosotros hablamos brevemente de esto cuando nos referíamos de esa dimensión que tiene la propiedad. Pero, señores, de las principales dificultades conceptuales que enfrentamos al definir derecho es que este tiene varias acepciones, al punto de que puede ser utilizado en una misma oración con varias acepciones. Esto lo habíamos dicho nosotros de tengo derecho a estudiar derecho. Y recuerden que habíamos dicho que cuando hablamos de derecho subjetivo, nos referimos a prerrogativas, facultades que tiene el ser humano dentro de la sociedad. Algunas de estas prerrogativas tienen un carácter fundamental y es una de estas el derecho a la propiedad, el derecho constitucional a la propiedad, el derecho fundamental a la propiedad. Entonces, en esa tesitura es que para el día de hoy tenemos que tratar de ver hasta dónde la propiedad, por el hecho de ser fundamental, es un derecho absoluto. Bien, entonces, en el primer orden, es bueno tomar en consideración que cuando se usa el concepto de propiedad, muchas veces tenemos una especie de, de, de divariación. ¿Por qué digo divariación? Porque a veces no sabemos si nos referimos a la cosa o a la relación persona-cosa. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando nos referimos a la propiedad, nos referimos directamente a la cosa y no a la relación que tiene la persona respecto de la cosa. Es evidente que la propiedad es una situación jurídica subjetiva compuesta por una serie de poderes, facultades, cargas, deberes y obligaciones que componen una relación jurídica compleja, caracterizada por la perpetuidad y la exclusividad. Se tiene por objeto con la propiedad que la cosa sea usada, sea disfrutada y que incluso sea dispuesta por el propietario en atención a los intereses individuales, de manera compatible con los intereses de los no propietarios, colectivos, sociales y difusos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta de la propiedad y todos los derechos que se relacionan con la propiedad es que son instituciones que se someten a una realidad social, económica y normativa del lugar en que se ejerce. Por ejemplo, la concepción que tenemos nosotros en República Dominicana del derecho de suelo no la tienen en todas partes. En muchos estados de Estados Unidos, usted no tiene derecho al suelo, usted solamente tiene derecho a la mejora y vive en un constante estado de hipoteca respecto del suelo. Bien, esto tiene como consecuencia que la propiedad como institución en el ordenamiento jurídico dominicano está definida tanto sus alcances como los límites por la Constitución Dominicana. La propiedad es un mecanismo de relación social jurídicamente construido, un conjunto de reglas aplicables judicialmente que determinan el acceso y la exclusión al disfrute de estos bienes. Entonces, evidentemente que hablar del derecho constitucional a la propiedad requiere primero, verla como una noción fundamental, pero también verla como una noción que puede ser perfectamente definida y perfilada por los distintos estados. Es decir, aunque existe un derecho fundamental a la propiedad reconocido no solamente en la Constitución Dominicana, sino también en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, tiene un alcance transnacional ese derecho fundamental. Su constitución, su limitación, se ve definida por cómo cada uno de los estados partes así la limitan. Lo que no debe existir es una limitación absoluta al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque al existirlo, tú lo estás limitando de un derecho que para muchos autores jurídicos es tan importante o hasta más importante que otros derechos fundamentales,
como el derecho a la vida y como el derecho a la igualdad. En el sentido de que si en un Estado organizado no se te respeta el derecho a la propiedad, consecuentemente se te está limitando de otros derechos fundamentales. Bien, entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes para fines de debate: ¿merece la propiedad ser considerada como un derecho humano? Como un derecho humano, profesor, ¿fue usted? Sí. Le digo porque hay mucho. Déjenme ponerle la pregunta para que se pueda leer también. ¿Merece la propiedad ser considerada como un derecho humano? Entendemos que no. ¿Usted considera que no merece ser considerado como un derecho humano? No, ¿Por qué no? porque los derechos humanos, según lo que hemos estudiado, atañen a lo que es el derecho personal y la propiedad atañe al derecho real. No, en esa parte no es bueno confundirse. Tienen que tomar en consideración que la división de los derechos subjetivos en derechos personales y derechos reales nada tiene que ver con el reconocimiento de derechos fundamentales en la Constitución. Hay derechos personales que no caen como derechos fundamentales y hay derechos reales que sí caen como derechos fundamentales. Bien, entonces, el debate sobre si la propiedad merece ser considerado no como un derecho humano, va más alineado al tema de si la propiedad es esencial para la condición humana en sociedad. O sea, si el respeto al derecho humano, al derecho a la propiedad, es esencial a la condición humana en sociedad. Bien, ¿alguno de ustedes considera que sí? ¿Alguno de ustedes considera que no? Veo que en el chat alguien me respondió. Yo considero que sí. Creo que fue Ironelli. ¿Por qué usted considera, Ironelli, Maestro, que... disculpe. Ajá, Maestro, perdón, disculpe. Yo no escuché la pregunta. Yo estoy teniendo problemas con el internet. ok, vamos a Por mi ver. sector cayó un rayo, aquí ni luz hay. Estoy tratando de ver cómo puedo tomar la clase con el teléfono. Entiendo. Si La me puedes pregunta es repetir, por favor. si la propiedad merece ser considerada como un derecho humano, ¿sí o no? Maestro, Dígame, Ironelli, dígame. sí, yo escribí que considero que sí porque es esencial para el ser humano tener un techo y eso solamente o sea, a través de una propiedad, de una vivienda, de donde alojarse, es que la persona puede tener derecho a tener esa, digamos, esa no facultad, sino eh, ese Ven uso, cómo, ese ven, uso, ven cómo nosotros caemos en lo que le decía aquí, que a veces confundimos el concepto de propiedad con la cosa y no con la relación. Lo que dice Ironelis es correcto, tenemos derecho a un techo, pero ese derecho se puede salvaguardar también con el derecho a la vivienda digna y se puede vivir alquilado, no necesariamente propiedad. Ahora bien, tenemos que recordar que propiedad no solamente abarca propiedad inmobiliaria. Propiedad abarca todas las cosas. Cosas corpóreas, cosas incorpóreas. Bienes muebles, bienes inmuebles. Bien, lo que tú estás diciendo es correcto, pero hasta cierto punto no podemos limitar la respuesta de ese concepto solamente a la propiedad inmobiliaria. No sé si me puede entender, Ironel. sí, correcto, maestro. Tendríamos entonces que ver en qué contexto o desde qué ámbito o relación se dan los hechos, por ejemplo, para saber, Ok, para saber si podemos contestar eso sí o no. ok. ¿Y hay algún escenario donde la propiedad no sea un derecho humano? Partiendo de lo que usted comenta, que la propiedad no abarca solo lo inmobiliario, eh, yo entiendo que sí, Ok. que, que sí,
que hay otros ámbitos donde no abarque derecho humano o, no, o donde no se... donde no sea en ese contexto o ese sentido, más bien. Muy bien. Clarinel, dígame usted, que la vi que dice que sí también. Adelante, Clarinel. Bien, señores, la propiedad, para que entiendan de dónde surge este debate. Cuando nosotros denominamos algo un derecho humano, hablamos de una prerrogativa básica, fundamental, que le debe ser reconocida, tutelada y protegida a todo ser humano en una sociedad por su sola condición de ser humano. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de eso, pensamos inmediatamente en un derecho como a la vida, pensamos inmediatamente como un derecho a la igualdad, pensamos inmediatamente como un derecho a la libertad. Pero además de la vida, la libertad, la igualdad, se debatió si el tú poder tener una relación de propiedad entre tú y una cosa era un derecho fundamental. Y se entendió en su mayoría que sí. Porque aunque habían algunas delegaciones que intentaron en su momento delimitar esta referencia de todos los tratados, el derecho de propiedad y su función social fueron finalmente incluidos en el texto definitivo de la convención. Sin embargo, desde entonces ha habido un tema con la propiedad. ¿Y cuál es? Que ocupa un lugar secundario respecto de otros derechos. Y es el gran tema de esto de la generación de derechos, los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, que desde una perspectiva neoconstitucionalista, esas barreras no deben existir. Es decir, aunque el derecho a la salud sea un derecho de segunda generación, sea un derecho social, económico y cultural, evidentemente que tanto el derecho a la salud como el derecho a la vivienda digna, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, son derechos que aunque tengan una connotación social, van de la mano con una necesidad básica humana fundamental del ser humano, valga la redundancia, en sociedad. Y asimismo, entonces, la propiedad, aunque se pueda ver que cae en una categoría secundaria, tiene un valor primario. Porque es que a quien no se le reconoce el derecho de propiedad, se le está despojando hasta de su dignidad. Bien, en un sistema regional de derechos humanos cuya implementación ha retenido principalmente en Latinoamérica, dígame, Joniel. Okay. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que toda persona tiene derecho a la propiedad de forma individual y de forma colectiva. Y aclara también que nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. El artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos plantea que toda persona tiene derecho al uso y el goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso al goce y el uso y el goce al interés social. Esa Convención Americana de los Derechos Humanos igualmente dice que nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según la forma establecida por la ley. La Constitución Dominicana igualmente reconoce el derecho de propiedad en su artículo 51, pero lo define como el derecho a la propiedad. En la regulación adjetiva ya sí se habla del derecho de propiedad. Pero dice aquí que Claribel tiene problemas con el internet. Bien. Hasta aquí, señores, ¿alguna duda con lo que se ha planteado? No. Sí, alguna opinión, profe. Entré casi, está empezando la clase, José Ramón de este lado. Estamos aquí escuchando. Lo que he comprendido en lo que usted está explicando es que aunque no esté meramente escrito como o categorizado derecho de propiedad como tal, atañe con los derechos humanos que ya están
categorizado como derecho a la vida. O sea, es decir, cómo la vida se desarrolla, cómo la vida lleva el curso si uno no tiene como tal una propiedad o ese derecho a la propiedad para darle curso a la vida, derecho a la Exacto. salud, derecho a la educación. Es decir, que aunque no esté categorizado como tal, pero es fundamental para el desarrollo de esos derechos que ya usted mencionó. Es decir, que realmente partiendo desde ese ámbito podemos decir que es un derecho humano, derecho a la propiedad. Así mismo es. Y deben recordar entonces, señores, que ustedes viven en una sociedad, en un sistema capitalista. Es decir, ustedes solamente van a comer si trabajan para comer. Ustedes solamente Exacto. se van a vestir si pueden adquirir la vestimenta. Entonces, evidentemente, que dentro del tipo de sistema económico se hace necesario tú tener algún tipo de reserva de lo tuyo. Y esa reserva solo se consigue si hay un respeto a la propiedad privada y no se te pueda despojar, porque el hecho de que se te pueda despojar de la propiedad de manera arbitraria significa que estaríamos en un estado presocial, como en el Leviatán de Thomas Hobbes, que estaríamos en guerra perpetua con el ser humano, como el Homo homini lupus. Es el respeto al derecho de propiedad lo que garantiza que haya hasta cierto punto cohesión y paz social. Entonces, evidentemente que desde ahí viene la dimensión racional de por qué el derecho de propiedad debe ser considerado como un derecho fundamental. Bien, entonces, a pesar de que la propiedad es un derecho fundamental, reconocido por la Constitución, reconocido por los tratados internacionales, reconocido por la doctrina, reconocido por el artículo 544, que dice que se goza de la manera más absoluta. Ningún derecho fundamental es absoluto, ni siquiera la vida. Entonces, a fortiori, la propiedad tampoco lo es. Y esta es una parte en donde yo le preguntaría a ustedes, ¿conocen ustedes límites respecto del derecho de propiedad? ¿Cuáles límites ustedes conocen del derecho de propiedad? Hemos explorado algunos en clase. Levantándome la mano, por favor, señores. Okay. Adelante, Leonel. Bueno, uno sería el no utilizar la propiedad para hacer cosas ilícitas, por ejemplo. Ok, ese sería una excelente. Dame un ejemplo de no usar la propiedad para cosas ilícitas. Bueno, que yo utilice, por ejemplo, mi propiedad para trata de personas, hacer negocios ilícitos dentro de mi propiedad, por ejemplo, venta de estupefacientes, ese tipo de cosas, por ejemplo. Muy bien. Aunque eso es más la actividad que la propiedad propiamente dicho, pero es Ok, válido el ejemplo. ok. Adelante, Cándido. Dígame usted, Cándido. Derecho de servidumbre, derecho de el Excelente ejemplo. usufructo, la mejora. Bueno, como limitación, la servidumbre es un muy buen ejemplo porque cuando tú tienes un predio fundante y la propiedad anexa te sirve como, o sea, el terreno anexo te sirve como predio sirviente, el propietario de ese terreno, aunque tenga un derecho absoluto de conformidad con el artículo 544, te tiene que reservar esa servidumbre de paso siempre y cuando se cumplan las reglas establecidas por la ley. Ese es un muy buen ejemplo. El usufructo evidentemente limita la propiedad porque para el propietario se vuelve nudo propietario. José Ramón Exacto. tenía la mano levantada, dígame. Sí, lo que ejerce el Estado, la depropiación, así es que se llama el término. Ese es el mejor ejemplo que se puede dar, la Sí. expropiación. Hay una ley especial Sí. para la expropiación que es la ley número 344. Conforme a esa ley, si el Estado entiende que tu propiedad tiene que declararla de utilidad pública, te puede expropiar. Ahora, José Ramón, ¿qué debe hacer siempre el Estado? Que garantizar lo que se llama el derecho y ofrecer, entiendo yo, algo, comprar, en este caso puede ser comprar o garantizar que esa persona se sienta complacida por un intercambio. ¿Estás seguro?
Entiendo que sí, desde mi punto de vista. No, porque algo muy importante, tiene que indemnizarlo, como está colocando Leonel ahora mismo. Exacto. Pero esa indemnización no es a gusto de cómo el propietario se sienta con su propiedad, porque yo digo, ah, no, esto vale $1 billón, esta casa aquí. Pero evidentemente que hay un límite y es el precio justo, como está diciendo Mineta Berenice. Sin embargo, Sí, Mineta, ¿quién establece el precio justo? Debería ser una persona especialista en el tema. Un tasador, un perito. Exacto. Pero esa no es la pregunta, porque evidentemente es un tasador. El problema es quién paga ese tasador y cuáles son los parámetros que ese tasador utilice. Y Ronelli, tiene la mano levantada, dígame. Maestro, bueno, yo quería aportar que también una de las limitaciones legales que se conoce al derecho del derecho a la propiedad es cuando una vivienda o una edificación está construida dentro de un área que se ha declarado como patrimonio cultural. ¿Cuáles limitaciones representa que se declare de patrimonio cultural? Bueno, las limitaciones que presenta es que no puede disponer de manera, o sea, con libertad de hacerle modificaciones, básicamente eso, de hacerle Si, modificaciones. por ejemplo, tú te adueñas de una casa que queda en la zona colonial, que se ha denominado patrimonio cultural, no puede hacerle ningún tipo de variación a tu gusto, a la estructura de la casa, si no consulta con el procedimiento legal establecido. Correcto, que hay una institución que se encarga de dar, digamos, el visto bueno de acerca de la modificación o la renovación que se le vaya a hacer a la vivienda. Muy bien. Dígame, Neuris, que tiene la mano levantada. Maestro, y también con relación a la pregunta que estaba, Espera un minuto, Neuris. y con relación a la pregunta que estaba anterior, es decir, antes de yo intervenir, o sea, lo que sé es que Catastro es la institución que se encarga de darle el valor a los inmuebles ¿cómo se dice? Dios mío, tengo, Valorizar. Sí, o sea, de Tasar. establecerle el valor a los inmuebles. Tasar el inmueble. Exacto. Bien. Dígame, Neuris. Sí, maestro, muy buenas tardes, muy buenas noches. En la misma tesitura, también yo entiendo que el tema de las regulaciones urbanísticas también es como una Por limitante. supuesto. Deme un ejemplo práctico de esa regulación urbanística. Bueno, usted sabe que, por ejemplo, hay muchas zonas residenciales que, por ejemplo, no permiten que se haga un tercer nivel. Todas son de segundo nivel nada más. Otras no permiten que usted tenga, por ejemplo, un espacio que no vaya acorde con la regulación donde está ahí, que sea como más o menos semejante todo. Muy bien. Leonel tenía mano levantada y la bajó. Muy buena participación, Sí, Neuris. sí, bueno, era básicamente por la misma línea del compañero, que por ejemplo hay residenciales donde sus estatutos de los condominios establecen ciertas regulaciones para la modificación Pero una pregunta, Leonel. ¿Esa no sería una limitación convencional? Es decir, cuando tú accedes a entrar a un condominio, tú firmas y tú dices, yo renuncio a parte de lo que sería el absolutismo de mi derecho de propiedad. Bueno, Leonel. en cierto sentido sí, podría decirse, sí, entiendo que sí. A sabiendas de que, por ejemplo, hay residenciales que uno compra una propiedad y la compra quizás sabiendo de que se tiene que someter a lo establecido en esas estipulaciones, que van a regular ese residencial. Bueno.
Esas son del tipo de cosas y muchas más con las cuales ustedes van a ver que el derecho de propiedad viene con todas las limitaciones del mundo en interacciones con el resto de la sociedad. Un gran ejemplo también son los casos de perturbación de la propiedad. Yo le pregunto a ustedes, el hecho de que yo tenga un solar que esté a mi nombre, ¿significa que yo ese solar, por ser mío, puedo dedicarme a quemar basura en ese solar? No, no. No, ¿por qué? Porque eso se constituye en una perturbación de la vecindad. Lo mismo que tener un musicón alto. Lo único que todavía nosotros como dominicanos todavía no hemos procesado el hecho de que los demás tienen derecho a no tener que estar escuchando tu trapo de música. Y es contaminación igual que la basura. Una es contaminación ambiental, la otra es contaminación auditiva. Pero el punto detrás de eso es que aunque la casa sea tuya, no significa que tú puedas hacer todo lo que te dé la gana con ella. Si el uso que tú le estás dando afecta al orden público, afecta a la ley, afecta a los particulares, afecta a la sociedad, en- y siempre vamos a encontrar limitaciones. Entonces, yo le pregunto ahí, ¿es el derecho de propiedad realmente absoluto? Neuris, que tiene la mano Desde levantada. luego que no. Dígame, Cándido. Digo que desde luego que no, no tiene muchas limitaciones. Y si tiene muchas limitaciones, no es totalmente absoluto. Dígame, Ricardo. Maestro, no es absoluto porque, como bien lo expresa hasta la misma Constitución, el derecho de propiedad puede ser, se me fue ahí la palabrita, pero que puede ser Limitado. prácticamente, exacto, limitado por el mismo Estado. Correcto. Dígame, Ironelli. Maestro, que esos derechos el derecho a la propiedad está condicionado a todas esas prerrogativas que tanto legal como convencional en el caso de los condominios, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, señores, la Corte Interamericana ha reiterado en más de una oportunidad que la propiedad protegida en el artículo 21 no es un derecho absoluto, por lo que puede ser objeto de privaciones, limitaciones o restricciones en los términos que establece dicha disposición, respetando que siempre los principios generales del derecho, respetando que la razonabilidad, respetando que la legalidad. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que aunque el derecho de propiedad puede ser objeto de limitación legal, esa limitación no solamente debe ser legal, sino también racional, que esa es una deuda que tenemos nosotros. De lo anterior se sigue de que el derecho de propiedad no tiene un carácter absoluto y evidencia de ello son las posibilidades de ser expropiado por declaratoria de utilidad pública, como lo plantea la Ley 344 de 1943, que establece un procedimiento especial para expropiación, la existencia de cargas o servidumbres impuestas sobre la heredad para el uso y utilidad de la finca perteneciente a otro propietario y, por supuesto, la posibilidad de incautar bienes que tengan su origen en actos ilícitos. Ahora mismo está ante tela de juicio si el procedimiento de extinción de dominio es un procedimiento que resiste el test de constitucionalidad. Es decir, hasta dónde se puede hablar que si tú tener una sentencia condenatoria, se te puede extinguir el dominio de un derecho que tú tienes. Porque, ojo, incluso viene la terminología que utilizan. Extinguir el dominio, pero no hablan de la propiedad. Y algo muy importante en derecho, eso se lo digo a los abogados y a los no abogados de esta clase. Las palabras importan. Si tú dices extinción de dominio, ¿qué estamos diciendo? Que la propiedad sigue siendo tuya, pero tú no tienes dominio de ella. Entonces eso sería un contrasentido lógico. Sería una extinción de la propiedad. Pero aquí con neologismos quieren cambiarlo todo. Ironelli, tiene la mano levantada. Eso era de la vez anterior. Sí, maestro, se me quedó levantada. Ah, perfecto. Entonces, señores, evidentemente el derecho de propiedad no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser siempre legales y racionales. Les repito, anoten, les repito, el derecho de propiedad no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser siempre legales y racionales. ¿A qué yo me refiero con legales? Que estén en la ley.
Y cuando yo digo que la limitación al derecho de propiedad sea racional, ¿a qué yo me estoy refiriendo? ¿Quién sabe? Cuando yo digo la limitación al derecho de propiedad debe ser racional, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Dígame, Cándido. Que deben observarse parámetros morales. Por ejemplo, usted tiene vamos a decir, un hotel y usted debe dar acceso a la playa, que es un derecho constitucional. Se debe observar el debido respeto a la propiedad privada para usted acceder a ese límite de la playa. Okay. Leonel, ¿usted iba a decir algo? Sí, profesor. Por ejemplo, con relación al ejemplo que usted pone sobre la ley de extinción de dominio, ¿no sería razonable de que a un propietario de un inmueble que lo tenga en calidad alquilado, lo expropien de su inmueble por el hecho de que quizás él ni sepa que estén haciendo cosas ilícitas Exacto, dentro de exacto. eso? O sea, que tú alquiles en un Airbnb, esa Exacto. gente se dediquen ahí a fabricar crack, tú no sepas esa vaina, y por un procedimiento de extinción de dominio te quiten el dominio de ese terreno. No es racional. Ahora, si pueden probar que tú eres cómplice de esa gente y que tú realmente utilizaste la figura del Airbnb como un allante y que realmente tú eres cómplice de ellos, ya eso es aparte. Pero No, que eso claro. te dice que tiene que haber una carga probatoria por parte de la parte acusadora para probar eso. Correcto. Porque imagínense hasta dónde llega ese razonamiento. A cualquiera lo pueden involucrar en una vuelta rara por extinción de dominio. Y el límite no solamente debe ser legal, sino también racional. Es decir, tiene que cumplir con los criterios de necesidad, de idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Bien. ¿Se entiende hasta ahora esa parte que estamos diciendo? Se entiende Sí, maestro. perfectamente. Muy Sí, bien. maestro. Entonces, una de las grandes limitaciones también tiene que venir del tema. Miren cómo lo coloqué ahí, del derecho de propiedad cuando está en conflicto con otros derechos fundamentales. Entonces, recuerden la última parte que yo decía del tema de la limitación, legalidad y racionalidad. ¿Qué nos dice el artículo 74.2 de la Constitución Dominicana? El artículo 74.2 de la Constitución Dominicana establece que dentro de los principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, solo por ley, dice puntualmente la Constitución, y en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entre ellos el derecho de propiedad, respetando siempre que su contenido esencial y el principio de razonabilidad. ¿Qué no quiere decir esto? Que siempre que exista la posibilidad de que siempre existe la posibilidad de que un derecho fundamental puede ser regulado legalmente, siempre y cuando no se haga de forma arbitraria y o afectando su contenido esencial. Entonces siempre tiene que haber una proporcionalidad y sobre todo ¿por qué? Porque muchas veces podemos tener un conflicto entre derechos fundamentales. Bien. Entonces, ante un conflicto de derechos fundamentales, ¿qué opera? La ponderación. Y finalmente, señores, está lo que es la función social del derecho de propiedad. La función social del derecho de propiedad es uno de estos conceptos que vienen de la mano en contra de una filosofía eminentemente privativista del derecho de propiedad. La propiedad tan importante es tenerla como trabajarla, sobre todo imagínense en el tema de la agricultura. Es importante lo que tú hagas en tu propiedad en función del bienestar colectivo. Y sobre esto no voy a hablar mucho, pero solamente les voy a decir lo siguiente. En República Dominicana ahora mismo tenemos una situación. Estamos dejando de sembrar para construir apartamentos. Estamos dejando de sembrar para construir apartamentos. Los apartamentos, los proyectos de vivienda tienen una función social, que es alojar personas. Pero hay que ver hasta dónde estamos dándole calor a eso y no se está sacrificando algo muy importante, que es la actividad económica y gastronómica por excelencia para la que sirve la tierra. José Ramón, tiene la mano levantada, dígame. Sí, esa función social
del derecho a propiedad hay que hacerlo muy a flor de piel en República Dominicana con el aspecto medioambiental principalmente. Gente Claro. que tiene una propiedad y hacen una posilga de cerdo, contaminan en los ríos, definitivamente siembran, por ejemplo, el aguacate en lugares que no se puede sembrar aguacate, siembran coco. Creando erosión. Sí, también el coco, que no se puede. Ustedes ven en Haití, por ejemplo, que productor de aguacate y mira cómo están los bosques, no hay río. Es decir, que se provoca un gran problema medioambiental porque no han tenido lo que es esa consideración de la función social de derecho de propiedad. Yo tengo un derecho de propiedad, pero eso no me hace a mí que tengo que hacer lo que me dé mi bendita santa gana como un buen dominicano con esa propiedad. Entonces hay que tener gran consideración con esos temas. Por eso como maestro siempre le digo a los estudiantes que hay que crear, ser sostenible, una sostenibilidad alimentaria que República Dominicana ha Claro. tenido por muchos años. Y Por los ejemplo, ríos, y los ríos, señores, no hay que irse tan lejos. sí, ¿Cuántos ríos ya no son ríos? Pero no son ríos, no solamente por la contaminación de los ríos, sino porque hay que desarrollar el sector construcción y el sector construcción requiere que tú depredes todos los ríos. eso no se puede, no se puede, o sea, no estamos pensando en el mañana. Y esa función social de derecho a propiedad no tan solo garantiza el presente, sino que garantiza también el futuro. Ahí hay una situación muy importante de tu participación, José Ramón, pero ahí es donde viene el gran tema. ¿Hasta dónde las instituciones que están llamadas a regular eso están regulando eso? Y más específicamente yo hago la pregunta, ¿hasta dónde se preocupan por regular eso y no están utilizando esa institución que representan como un mecanismo de extorsión, de chantaje, de prebendas? Porque la cosa hay que hablarla clara. Sí, Si hay un gran problema con el tema medioambiental en República Dominicana, es que los ambientalistas que están en instituciones públicas son paqueteros todos. Cuando hay que desbaratar un parque, desbaratan un parque. Cuando hay que secar un río, secan un río. Pero al pobre infeliz, a ese sí le cae el peso de la ley. sí, no hay régimen de consecuencias, profe, para esos temas, de verdad. Ese es un tema. Dígame, Cándido, que tiene la mano levantada. Sí, profesor, con respecto a este tema de la construcción versus los terrenos agrícolas, ahí lo que prevalece es la materia económica. Sabemos que cuando se habla de desarrollo de proyectos, se está detrás de una plusvalía. Por eso ahora está en curso últimamente lo que es la ley de planificación territorial que ha venido prolongándose durante varias décadas, pero es todo un letargo por asuntos meramente económicos. Claro. No, y tomen en consideración que muy bien que tú lo mencionas, Cándido, que más que para resolver un problema habitacional, se ve como un instrumento como un instrumento sencillamente de que es lo más rentable dentro del mercado en este momento. Pero sin embargo, el valor promedio de un inmueble, construirlo, o comprarlo y todo, está muy por encima de la condición económica del ciudadano dominicano promedio. O sea, cuando viene a ver, ni siquiera se lo estamos construyendo al dominicano promedio, esos inmuebles para que tengan su vivienda propia. ¿Cuántos ciudadanos con el sueldo mínimo pueden decir que pueden adquirir una vivienda propia en República Dominicana? Eso sería un muy buen tema de estudio socioeconómico. Porque la forma de hacerlo es con gente que te mande dinero de fuera o con un hijo pelotero. Y esto, señores, No, aunque no, no se no. vea, que no es de la clase, es de la clase. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, la propiedad mía y yo hago lo que quiera, yo hago lo que me da la gana en ella. Pero imagínense que todo el mundo dentro de el territorio dominicano diga, yo soy el dueño de mi propiedad y con ella hago lo que me dé mi maldita gana. Imagínenselo por un minuto. ¿Cuál es la primera gran consecuencia? Aquí mencionaron Haití. No va a haber Aquí producción. mencionaron Haití. Exacto. Aquí mencionaron Haití. Y al mencionar Haití,
tienen que verlo como un referente de cómo las cosas pueden terminar. Porque la depredación termina en eso. Cuando hablamos de la función social del derecho de propiedad, hablamos de que la tierra no solamente es importante tenerla, sino también ponerla a producir. Y no solamente ponerla a producir para el consumo individual, sino en desarrollo y en beneficio de la sociedad, de manera directa o de manera indirecta. Pero esto también nos coloca a nosotros un desafío, y es hasta dónde el modelo económico inmobiliario que tenemos en República Dominicana es sostenible. Porque no es solamente un tema de hablar de medio ambiente, no es solamente hablar de un tema de agricultura, es hablar de nosotros como sociedad, hasta dónde llegamos como país, al ritmo que vamos y con la normativa y la directriz y los régimen de consecuencia que tenemos. Ese es el pensamiento con el que yo le quiero dejar a ustedes en esta clase. Porque ustedes están haciendo una maestría de Derecho Inmobiliario, ustedes van a aprender de todo, van a aprender cómo llevar un deslinde, cómo llevar un saneamiento, cómo llevar una litis, cómo llevar una partición administrativa, cómo llevar la litigiosa, cómo ir a mensura, cómo ir a registro, cómo ir a los tribunales, cuáles recursos ustedes van a agotar. Y sin embargo, la parte más importante de esta maestría, ¿saben cuál es? Cómo yo determino el verdadero valor del derecho de propiedad. Para mí, no solo como abogado, sino como ciudadano dominicano. Hay prácticas que a la larga terminan afectándonos todos. Pero, vamos a ver. Vamos a recapitular brevemente qué es lo que hemos visto y aprendido en esta materia. ¿Estamos cansados, señores? Yo sé que están cansados. Ustedes cogieron clase ayer y tienen que tener que coger clase hoy. ¿Cómo? Claro que no. Claro Bien. que no. Nada de cansancio. Vamos a ver entonces qué hemos visto en toda la materia. Estamos haciendo lo que nos gusta, no nos cansamos. Maestra, a mí me dolía la cabeza y desde que comenzó la clase se me quitó el dolor de cabeza. Oye, eso. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la recapitulación. Lo primero que nosotros exploramos dentro de nuestra recapitulación es que el derecho es complejo de definir por sus distintas acepciones. Recuerden cómo inicié esta clase diciéndole que el concepto de derecho es un concepto ambiguo, vago, con múltiples definiciones, que usted puede utilizar una frase como tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente. Y usted no está cometiendo un pleonasmo. ¿Por qué? Porque está utilizando tres usos válidos del término derecho en una misma oración. Entonces, dentro de esos usos hay un uso objetivo, subjetivo y dogmático. Entonces, también muy importante tomar en cuenta, sobre todo por algo que dijeron anteriormente, que los derechos subjetivos no se agotan en los derechos patrimoniales versados en los estudios del derecho civil. Los derechos subjetivos o la noción subjetiva del derecho va desde la cúspide con derechos fundamentales que no requieren ser positivizados para que existan hasta lo más bajito, el artículo 40.15, las libertades negativas, es decir, todo lo que a ti no se te prohíbe en sociedad, tú automáticamente lo tienes como una prerrogativa implícita. ¿Por qué? Porque solamente por ley a ti se te tiene que decir qué es lo que tú tienes que hacer obligado y qué a ti se te prohíbe. Todo lo que está por el medio es facultativo. Entonces, cuando le hablen de derechos subjetivos, no se centren solamente en derechos patrimoniales, van mucho más lejos. Pero el sector en el que se enfoca el derecho civil son en los derechos patrimoniales. ¿Vamos bien? Continuamos entonces. La división entre derechos reales y derechos personales no es pacífica, pero es necesaria. Ustedes hicieron un trabajo, no sé si ustedes lo recuerdan, en donde dividieron entre las clasificaciones que hay entre derechos reales y derechos personales y cómo algunos autores no estaban totalmente convencidos de que los derechos reales y los derechos personales fueran antitéticos. De hecho, algunos dicen dentro de la teoría monista que todos son personales y otros monistas dicen que todos son reales. Pero evidentemente que esa división nos ayuda. ¿Y para qué nos ayuda? Por un tema de jurisdicción. El derecho real más importante es el derecho real de propiedad, pero no es el único. ¿Cuáles otros derechos reales existen? ¿Recuerdan ustedes? Habían derechos reales principales y derechos reales accesorios. Dentro de los derechos reales principales teníamos el derecho real de propiedad, pero a su vez la propiedad tenía distintas desmembraciones. El uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la enfiteusis y el derecho de superficie. ¿Qué otra cosa más aprendimos? No existen derechos fundamentales absolutos, por fundamentales
que sean. Por más fundamental que sea un derecho, siempre tendrá limitantes. La vida tiene limitantes y así también lo tiene el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es absoluto, excepto en los casos que no lo es. Aquí, esa frasecita da hasta risa. Aquí, en esta clase, hemos visto todos los ejemplos que limitan el derecho de propiedad. Ahora, ¿qué tiene que ver? Esos límites tienen que ser límites legales y límites racionales. Bien. Entonces, la limitación al derecho de propiedad, bueno, lo dije, míralo ahí mismo. La limitación al derecho de propiedad deben ser fundamentadas en la ley, pero sobre todo en la racionalidad o en la razonabilidad. La clasificación entre bienes muebles y bienes muebles, bienes inmuebles y bienes muebles, hecha por el Código Civil, no se traduce al derecho inmobiliario registral actual. Lamentablemente, así lo vimos en la clase pasada, tú no puedes colocar en el registro inmobiliario un rastrillo o un tractor. ¿Por qué? Porque aunque el Código Civil lo considera inmueble por destino, la realidad es que hay una condición de mejora que deben ser de carácter permanentemente adherido al suelo. Solo así pueden estar en el registro inmobiliario. Bien. También habíamos dicho que el tribunal competente para conocer de acciones real inmobiliario es el Tribunal de Tierras en principio. ¿Por qué? Porque hay varios tribunales con competencia para conocer acciones real inmobiliarias. Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cuáles otros tribunales, además del Tribunal de Tierra, tienen competencia para acciones reales inmobiliarias? ¿Quién los recuerda? Dígame, Ricardo, dígame uno nada más, Ricardo. El Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo para la Expropiación. Muy bien. Dígame usted uno, Leonel. El Tribunal de Primera Instancia Civil. La Cámara Civil y Comercial, como colocó Joan. Muy bien, Leonel, muy bien, Joan. Además de eso, también el Juzgado de Paz. El Juzgado de Paz conoce acciones reales inmobiliarias, específicamente acciones posesorias. Pero además de eso, también el Tribunal Unipersonal en ocasión de violación de propiedad. Entonces, también hay que recordar que el Tribunal de Tierra solo puede conocer de acciones reales inmobiliarias en principio. Hay focos de competencia que tiene para acciones de naturaleza personal y de naturaleza mixta. Aquí entonces vuelvo y pregunto, ¿cuáles son aquellas acciones personales de la competencia del Tribunal de Tierra? ¿Cuáles acciones personales son de la competencia del Tribunal de Tierra? Ricardo, tiene la mano levantada. ¿Fue que la dejó de ahorita? Muy bien. Recuerden, el artículo 31, la demanda en daños y perjuicios de manera reconvencional, que personalmente tengo el argumento de que se puede someter también de manera principal, perdón, de manera accesoria junto con la instancia, o sea que el demandante también puede demandar adicionalmente en daños y perjuicios o accesoriamente en daños y perjuicios. También la demanda al Fondo de Seguros que está en la ley inmobiliaria. También la determinación de herederos, que la determinación de herederos distinta a la partición no es una acción real, sino una acción personal. Hay muchas, pocos así. ¿Cuál más? No le llega ninguno a la mente. Dígame, Ricardo. Profesor, dentro de ese renglón podría entrar lo que sería la demanda en anulación de deslinde. La demanda de anulación de deslinde no, porque la demanda de anulación de deslinde tiene implicaciones registrales e implica atacando un derecho real. Se puede decir que se está atacando un procedimiento, pero en el fondo hay una situación así. Otro buen ejemplo, las disputas entre condóminos establecidas en la ley 5038 de condominio. Y otro ejemplo es cualquier dificultad de ejecución del contrato de mensura, que está en el artículo, creo que el 113 o el 116 de la ley 108-05. Dígame, Cándido. La demanda en cobro de costas y honorario. El cobro de costa y honorario que tiene respecto de un proceso principal que se está llevando ante el Tribunal de Tierra perfectamente. Entonces, evidentemente que el Tribunal de Tierra, ojo con esto, que se lo dije una vez y se lo repito de nuevo, el Tribunal de Tierra
tiene competencia para acciones reales inmobiliarias, pero también tiene competencia para algunas acciones personales. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Entonces, mientras los derechos reales principales se enfocan en una relación directa entre la cosa y su titular, los derechos reales accesorios, ¿en qué se enfocan? En la garantía que tiene el acreedor para el pago de su crédito, es decir, de la obligación sustentada en una cosa. Recuerden que mientras usted habla de la propiedad, se centra en el vínculo propietario-cosa. En el derecho real accesorio, el vínculo es con una persona, con otra persona, pero teniendo de garantía un inmueble o un mueble. Y por eso los tres derechos reales accesorios son la prenda, la hipoteca y la anticresis. ¿Algunas dudas hasta este punto de la recapitulación? Porque lo que estamos repitiendo. Continuamos entonces. Muy importante esta. La hipoteca tiene tres modalidades de conformidad con el Código Civil: legal, convencional y judicial. Y la hipoteca sobre pagaré notarial, proceda o no proceda, no cae en ninguna de estas tres categorías. Quiero repetir esto y luego quizás me desmientan en el futuro. Pero ojo, y lo digo de nuevo, la hipoteca sobre pagaré notarial no es una hipoteca legal. La hipoteca sobre pagaré notarial no es una hipoteca convencional y la hipoteca sobre pagaré notarial no es una hipoteca judicial. ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto de eso? Yo puedo estar equivocado, pero creo que ese tema lo debatimos. La hipoteca no produce bloqueo registral. Ojo con eso. Dígame, Ricardo. Maestro, entonces, ¿por qué la hipoteca en virtud de pagaré notarial la mencionan o la quieren entrar dentro del renglón de lo que es la hipoteca judicial definitiva? Entiendo que a pesar de que la figura nace como hipoteca en virtud de que la resolución, ahora se me pasó el número, la 21/2001 o algo así, en la cual la Suprema Corte de Justicia se refirió a que la hipoteca en virtud de pagaré notarial podía ser inscrita como hipoteca convencional sin que se tuviera el título o el duplicado del certificado de título del dueño. Entonces, ¿por qué toman como base el artículo 545 del Código Procesal Civil para decir que la hipoteca judicial? Porque están confundiendo título ejecutorio como el equivalente a una decisión judicial y no lo es. Puede ser equivalente a una decisión judicial, pero no es judicial. Comprendo, maestro, comprendo. O sea, un título ejecutorio, una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o una sentencia que se beneficia de la ejecución provisional se constituye en un título ejecutorio de conformidad con lo que establece el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, estamos diciendo una modalidad de título ejecutorio, pero eso no puede traducirse a que todo lo que sea título ejecutorio equivale a una sentencia, porque no lo es. Judicial significa que interviene un juez. Y vuelvo y repito la pregunta: ¿en qué parte de la hipoteca judicial, perdón, en qué parte de la hipoteca sobre pagaré notarial interviene un juez? Continuamos entonces. Podemos seguir debatiendo la hipoteca, señores. Si ustedes tienen más dudas, pueden hacerla. Pero esa es mi posición. Ahora, yo tengo mi posición fundada. El que quiera decir que estoy equivocado, que me busque los papeles. Profesor, algo sobre la hipoteca que yo me extrañó cuando vi ese procedimiento. Yo tenía una hipoteca de un inmueble mío y yo fui a buscar el registro. Según tengo entendido, es obligatorio, mandatorio, registrarle en el ayuntamiento. Y yo fui al ayuntamiento a buscar ese registro y no me dieron una certificación de que eso no de que no se hizo. Entonces, alguien me dijo como que ellos nada más tramitan el 2% de la DGI, algo así.
pero no entendí esa parte porque yo entendía que eso debía de registrarse en el ayuntamiento. Pero estamos hablando no de la hipoteca, sino del acto, del pagaré. El registro de ese procedimiento. Pero no confunda, Cándido, el registro de título y el registro del... En la conservaduría de hipoteca del ayuntamiento. Pero un minuto, ¿pero una hipoteca sobre un inmueble registrado o no registrado? Registrado. Pues no es en conservaduría, es lo del registro civil, lo del acto, lo del pago de impuestos y registro civil. Lo del acto. Exacto. Entonces ahí eso es un tema respecto a cumplir esa parte como requisito para la validez del acto. Pero eso nada tiene que ver con la hipoteca per se. Bueno, pero sí, en alguna parte dice que hay que registrarlo, ¿no? Sí, pero lo que dicen que hay que registrar es el acto para los fines de que tenga validez. Porque todos los actos que tengan obligaciones de pago de suma de dinero tienen que ser objeto del registro ante el ayuntamiento. ¿Me entiendes? Sí. Pero eso no tiene que ver nada con la validez de la hipoteca per se, porque cuando tú vas a inscribir la hipoteca, tú lo haces a través de una doble factura. Sí. Bien, continuamos. Ok, entonces se la inscribieron y ellos enviaron ese registro, pero no invalida la hipoteca, sino el acto. Podría ser. Hay que ver. La posesión es una cuestión de hecho. La posesión es una cuestión de hecho. Más valen los actos posesorios hechos en el terreno que la documentación que avale la ocupación. Lo más importante es la posesión pacífica, continua e ininterrumpida y a título de propietario, como la contempla la ley. Si tú lo tienes a título precario, ya esa es otra cosa. Por más tiempo que lo esté ocupando, usted es inquilino. Bien. Entonces, finalmente, lo más importante es que esta materia siga en construcción y que los nuevos ladrillos para seguir construyendo, los nuevos blogs, están en manos suyas. Señores, siendo las 7:38 de la noche, solamente me queda decirle muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Gracias a usted, maestro, por esa cátedra. Bueno, yo siento que pude haberla dado como más completa, pero esta clase quizá presencial o con más encuentros o torturándolo más, quizá es más completa. Pero por el momento, mientras se hayan quedado con algo que le pueda servir más para adelante a la maestría, yo me siento pago. Y una pregunta, profesor, ¿esta es la única materia que usted da? Yo creo que sí. Maestro. Wow. Dígame. Bueno, debo decirle que nos quedamos, por lo menos con los compañeros que he conversado, todos coincidimos en que la calidad de lo que hemos recibido es de altos estándares. Y realmente, cuando el primer día le comenté a mi hermana de usted, de que si lo conocía, me dijo, él es muy bueno, aprovechense que él es muy bueno. Y lo hemos confirmado. Karen me tiene mucho cariño. Ella me dijo que usted es muy bueno y realmente, sin temor a equivocarme, lo hemos comprobado con relación, o más bien con el contenido que hemos recibido. Y esperamos verlo más adelante, maestro. Tal vez usted pueda dar otra materia, qué sé yo, porque realmente cuando nosotros, bueno, yo lo digo a título personal, cuando uno está aprendiendo de una materia nueva o de un área nueva y de algo tan importante como lo es el derecho inmobiliario, mientras mejor calidad uno reciba, pues hasta digamos que puede uno entusiasmarse mucho más en seguir aprendiendo y en seguir adquiriendo conocimientos en otras áreas afines a esta materia.
Bueno, me agrada saber que, que le agrada mi materia. Realmente sí. Y gracias, maestro, por su colaboración, por inspirarnos. Bueno, jóvenes, por gracias a ustedes por todos esos halagos. Pase feliz resto de la noche. Profe, buenas noches. Gracias, Entré gracias. tarde a la Igual, clase, profesor. profe, para que me ponga presente. Está tanto presente, señores. Pasen buen día. Ok, gracias, profe. Igual. Gracias, profesor. Feliz noche, maestro. Gracias.